Como consejero representa al Tecnológico de Monterrey ante la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, CESPEDES. Forma parte del Grupo de Trabajo de Energía de la Agenda 2030 del Pacto Mundial, Capítulo México, y es miembro del Grupo de Expertos de la Red CDSN México. Miembro activo del Grupo de Expertos ¿Cómo vamos? De 2018 a 2021 fue vocal de la Comisión de Evaluación del Fondo CONACYT, Secretaría de Energía, Sustentabilidad Energética, y de 2016 a 2019 participó en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. En la opinión pública es columnista de Arena Pública y Energía Debate. Ha sido columnista invitado de Energía Hoy, Global Energy México y Animal Político. En 2014 fue miembro del Consejo Editorial de Reforma en materia de energía. Luis ha sido profesor invitado en la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Flaxo México, así como en la Universidad de Alberta en Canadá. Es profesor de doctorado, maestría y licenciatura de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, la EGADE Business School y la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es doctor en Economía por la Universidad de Warwick, maestro en Análisis Económico aplicado con concentración en Economía Ambiental por la Universidad de Alcalá de Henares y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Le pedimos al área técnica que nos ajuste el reloj a 7 minutos y tenemos en primer lugar a Luis Serra. Adelante, Luis, por favor. Buenos días a todos. Primero que nada agradezco la invitación a los foros de Parlamento Abierto y celebro la convocatoria a las distintas perspectivas para discutir un tema que es trascendental para nuestro país. Primero quiero decir que no existe una definición universalmente aceptada sobre lo que es la seguridad energética. Se trata de un concepto que difiere en función de los intereses, la vocación y las condiciones que tiene cada país en el mundo. Tampoco ha sido una definición que ha permanecido estática en el tiempo. Ha ido evolucionando y ha ido incorporando restricciones que van apareciendo, como el impacto ambiental y el impacto social. Sin embargo, por su naturaleza, debe ser un concepto que permita ser lo suficientemente flexible para que podamos cumplir con los requerimientos de abastecimiento de energía para la población y sobre todo para que podamos aprovechar mejores oportunidades para nuestro país. En ese sentido, quiero decir que equiparar soberanía energética a seguridad energética es el privilegio de la inflexibilidad y la renuncia a mejores oportunidades. La seguridad energética involucra en el largo plazo fomentar condiciones que generen un ecosistema que facilite las inversiones necesarias para crear un desarrollo económico incluyente y sostenible. Pero en el corto plazo también exige que los sistemas energéticos sean capaces de responder con prontitud ante cambios bruscos en el balance entre oferta y demanda. Lo acontecido en Texas y en el norte del país en febrero del año pasado es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando un sistema energético no es robusto y no está integrado. En conformidad con la Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica, es facultad del Estado planear, regular y controlar el sistema eléctrico nacional. Y es precisamente a través del SENACE que el Estado tiene en su función operar en condiciones de continuidad, seguridad, sustentabilidad, continuidad y eficiencia dicho sistema. La propuesta que estamos discutiendo el día de hoy en estos foros no cumpliría con esas funciones. La propuesta de reforma busca reincorporar, entre otras cosas, el control del SENACE hacia la CFE. El propósito de ello es modificar la orden de mérito en el despacho eléctrico. La orden de mérito es muy sencilla. La regla es: aquella energía de la central que esté produciendo más barato es la primera que se inyecta a la red eléctrica. Si es verdad entonces que la Comisión Federal de Electricidad tiene las plantas más eficientes, ¿por qué quisiéramos modificar esta orden de despacho? Voy a dar unos datos que respaldan este argumento, y no son datos que puedan, digamos, estarse pidiendo y no hay una presentación para ello, los pueden consultar directamente en el portal de la Comisión Reguladora de Energía. Según las memorias de cálculo de este portal, pues básicamente el costo promedio unitario de las centrales en subastas de largo plazo fue menor a los 400 pesos por megawatt hora.
Si atenemos entonces a los costos de la tecnología de ciclos combinados de la CFE, pues estaríamos observando un incremento en el orden de 4 veces ese número, prácticamente 1,600 pesos megawatt hora. Ya no digamos las plantas convencionales térmicas, las cuales se sitúan hasta 5 veces por encima de ese costo, cerca de los 2,000 pesos por megawatt hora. Y finalmente se dice, pues bueno, las energías solar y fotovoltaica son intermitentes, son variables, no son viables para México. Sin embargo, lo que se propone es entonces utilizar la planta hidroeléctrica y toda la flota que tiene la CFE a su disposición, en gran escala, en mediana y pequeña escala. Esas también son entre 3 y 4 veces más costosas, rondando de los 1,200 a los 1,300 pesos por megawatt hora. Ahora bien, ¿qué es lo que esconde entonces si no son más eficientes, más baratas estas plantas? Ya sin mencionar el impacto que tiene el uso sostenido del recurso hídrico y la competencia para distintos usos que esto tendrá en el largo plazo. ¿Qué esconde ese repudio entonces hacia las energías renovables solar, fotovoltaica y eólica? Pues en particular uno muy simple. Un sistema eléctrico moderno es complejo, pero es flexible. Y eso significa que tienen que adecuarse y hacerse inversiones para el acoplamiento de esas tecnologías a la red eléctrica. Se necesita invertir en invertidores de corriente eléctrica que permita precisamente dar espacio y cabida al manejo operativo y al control de estas redes. Y también se tiene que hacer inversiones en usar software de control operativo que permita precisamente mejorar la predictibilidad en la disponibilidad de los recursos renovables. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto que no se quiere hacer? Una inversión que sería más eficiente para la CFE. El alto costo de oportunidad que incurriremos para la CFE y para varias generaciones de mexicanos es el no centrar los esfuerzos financieros de la CFE en donde es muy eficiente y en donde está la base de la transición energética, en la transmisión y en la distribución del sistema eléctrico. Y en vez de eso, lo que se propone es concentrarlo en la generación, que es donde no es eficiente. El panel intergubernamental de cambio climático en su sexto reporte fue contundente y clarísimo. El cambio climático está aquí y es más grave de lo que todos creíamos, y sus consecuencias también lo serán. ¿Qué mejor objeto, les pregunto a todos ustedes, si no es para la seguridad nacional de nuestro país, el hacer frente a esa amenaza que va a caer sobre varias generaciones de mexicanos? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos estar mirando hacia un fenómeno que es irreversible, la digitalización de la red eléctrica, la industria 4.0. Estamos en un proceso en el que flujos de bienes y servicios no podrán ocurrir para nuestro país si verdaderamente no tenemos una red eléctrica robusta, moderna y que conduzca nuestra batalla de cambio climático hacia la transición energética. La discusión que estamos teniendo en términos de qué porcentaje debería tener la Comisión Federal de Electricidad del mercado eléctrico mayorista en la generación es estéril. No debemos estar discutiendo eso a la luz de la amenaza que tenemos enfrente. La amenaza es el cambio climático y todos los servicios que debemos garantizar para nuestra sociedad mexicana. La seguridad energética en nuestro país debe garantizar ese acceso a energías limpias y asequibles para toda la población en un esquema, y con esto termino, donde los resultados sean trazables, que estén sujetos a evaluaciones independientes y que incluya a todos los actores de la sociedad, academia, sociedad, gobierno en distintos niveles y sector privado. No la propuesta de oscurantismo y discrecionalidad que tenemos en nuestras manos el día de hoy. Es cuanto. Muy bien, gracias Luis por esta primera aproximación al tema. Vamos ahora con Rocío Vargas Suárez, quien va a hablar a favor de la propuesta. Me permito antes leer una breve síntesis curricular de Rocío. Ella es doctora de Ingeniería Energética de la UNAM, maestra en Economía Política Internacional en el CIDE, tiene postdoctorado en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo PUET de la UNAM en 2019. Desde 1989 es investigadora de tiempo completo en el CISAN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora en el posgrado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios, en donde imparte la materia de geopolítica de las energías. También imparte el módulo sobre seguridad energética en la Universidad Anáhuac Sur,
cuenta con más de 100 publicaciones y una veintena de conferencias internacionales y es autora de la publicación reciente Impacto de la COVID-19 en la seguridad energética de América del Norte. Tiene 7 minutos iniciales, Rocío, para hacer su presentación inicial. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un honor estar con estos distinguidos representantes de la Junta de Coordinación Política. Yo también voy a hablar de algunos desastres, pero justamente para arribar a la conclusión contraria, ¿sí? Voy a empezar por plantear mis tesis más importantes y trataré con esto de ser breve para circunscribirme a los 7 minutos que nos han otorgado. Mi objetivo es mostrar que la industria eléctrica es estratégica por su importancia para la economía y la sociedad. No es una actividad más ni un bien comercializable o commodity. Puede existir con el sector privado, pero corresponde al Estado ser el garante del acceso universal a la electricidad sin restricciones operativas ni de mercado. Existen riesgos y amenazas en la industria eléctrica que pueden poner en peligro la seguridad nacional. La magnitud de los actuales y su capacidad de daño físico y económico a la infraestructura y otras actividades de la industria obligarían a otorgarles la mayor importancia, incluso por arriba del objetivo de la competitividad económica. La diferencia entre la vida y la muerte puede ser justamente el acceso a la electricidad. Algunos referentes en términos legales que me dan pie para estas tesis son lo que quedó del artículo 28 constitucional después de la reforma energética del 2013, en su párrafo 4, en donde establece que las actividades estratégicas son la planeación, el sistema eléctrico nacional, la generación nuclear, la transmisión y la distribución. También para definir lo que es la seguridad nacional, me apoyo justamente en esta ley y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En síntesis, estas dos leyes nos hacen referencia a el objetivo de garantizar la integridad territorial, la soberanía, el Estado de Derecho. La seguridad está asociada a riesgos y amenazas. En su artículo 5 las define como aquellos actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Hago énfasis, todavía encontramos este concepto de servicio público. Es claro que la seguridad de la infraestructura eléctrica, de esta infraestructura depende la seguridad del país. Los riesgos se refieren a daños o intereses nacionales o extranjeros que pueden intervenir, capaces de crear conflictos políticos y sociales. En estos riesgos quisiera muy rápidamente hablar de algunos que considero importante y que ilustran esta perspectiva. Primero, el riesgo asociado a la infraestructura que hace que el objetivo nacional de seguridad energética, que es una de las prioridades de la administración, no se cumpla. Y ello tiene que ver justamente con el desbalance que existe y que se puede profundizar entre la oferta y la demanda de energía, que tiene que ver con la gran cantidad de permisos otorgados a los privados y que justamente pues en un futuro cercano todos estos permisos van a triplicar la oferta en una demanda pues que no va a aumentar demasiado en los próximos años y que promete ser un problema económico y un riesgo de redes. Ejemplo reciente, también muy concreto, fue el disturbio del 28 de diciembre en donde hubo un problema de transmisión en las redes que tiene lugar entre Nuevo León y Tamaulipas. Esto debido justamente a una quema de árboles y basura, acompañado esto por el desempeño de operadores, básicamente las energías intermitentes que no respetaron el código de red y algunas operaciones erróneas incompletas.
La situación ha sido reiteradamente denunciada frente a la renuencia del Poder Judicial a hacer cumplir la política de confiabilidad de la CENER. Eventos climáticos extremos. Y en esto no hace falta, digamos, ir más allá que simplemente revisar las notas de los últimos meses en donde se puede ver pueblos enteros que han sido arrasados por tornados, gente que ha quedado congelada por una nevada, ¿verdad?, que llegó a extremos. Y en esto quisiera ilustrar el sector eléctrico justamente con esto que nos ha referido del caso de Texas, en donde por este problema de ambiente se llegó a una temperatura de menos 14 grados centígrados, en donde el elemento importante es que se congelaron todas las formas y fuentes de generación. Esto sí es inusitado, digamos, porque hasta las unidades nucleares, una unidad nuclear se congeló. Aquí el evento interesante es que la perspectiva generalmente en Estados Unidos e incluso en México atribuyó a problemas del mercado este problema de que pues no hubo electricidad y hubo gente que murió por ello. La cuestión aquí es que hubo un evento semejante en el 2011 en Texas, pero estuvo lejos de tener la magnitud y el daño que tuvo este evento en febrero del año pasado. Otra cuestión que es sumamente importante y de la cual ya estamos teniendo evidencias en términos de la crisis que se ha generado, tiene que ver con la manera en que se está llevando la transición energética, entendida como el desplazamiento de energías fósiles y las políticas encaminadas a reducir los gases de efecto invernadero, sobre todo en la Unión Europea. Una transición rápida que está desplazando fuentes convencionales de energía, no nada más las fósiles, pero que está implementando justamente las fuentes renovables en un contexto en donde no hay viento y donde no hay sol. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que la planeación es un elemento importantísimo a futuro, que difícilmente yo veo en un actor privado toda esta visión nacional, la visión aglutinada de muchos actores internacionales para organizar esta planeación que no es de unos años. Esta planeación va a requerir muchos años. Y en esto quiero hacer énfasis en que se construye ya un orden internacional de la energía. Finalmente, para mis 30 segundos, quisiera destacar la geopolitización de los recursos. La cuestión no es que no sea libre el sol y el aire, es que todos los dispositivos que vamos a requerir para el sector, la industria eléctrica, los autos eléctricos, las baterías, que son el litio, las tierras raras, los minerales estratégicos, tienen un componente geográfico y aquí es donde radica la posibilidad de conflicto por su localización. Hay una declinación de recursos convencionales y no convencionales que generalmente no se contempla, digamos, por su magnitud y en esa perspectiva de largo plazo que nos obliga a garantizar el futuro con un suministro, con un mix energético abundante que rebasaría la perspectiva del sector privado para poder cumplir este objetivo. Aquí me quedaría. Gracias. Muchas gracias, doctora Rocío Vargas, por esta primera participación. Recordarle al público que estamos transmitiendo en vivo por el canal del Congreso, este foro 7 de los foros de Parlamento Abierto. Vamos ahora a darle la palabra a Fernando Cendejas. Voy a permitirme leer su currícula. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que obtuvo la medalla Gavino Barreda. Desde 2019 es profesor de Derecho Energético en el posgrado de dicha facultad y of Counsel en CRIL Abogados Sociedad Civil. De 2012 a 2018 se desempeñó como subsecretario de Electricidad y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía. En dichos cargos participó en la redacción de la reforma constitucional en materia energética de 2013 y de las leyes secundarias correspondientes al año 2014. Fue también coordinador de la adhesión de México a la Agencia Internacional de Energía, así como negociador para temas energéticos del TIPAT y del TEMEC. Fernando, adelante, tienes 7 minutos iniciales.
Gracias, yo traigo presentación. Entrando en materia, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es el sistema eléctrico? El sistema eléctrico son 4 componentes conforme a la ley de la industria eléctrica: la red de transmisión, las redes de distribución y las plantas de generación que entregan energía a estas redes, además de todos los instrumentos que requiere el Centro Nacional de Control de Energía para llevar a cabo el control operativo del sistema. ¿Qué es la seguridad nacional? Tenemos una ley que en sus artículos 3 y 4 la definen como acciones para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y que ésta debe regirse por los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos. Siguiente, por favor. Seguridad energética, tenemos este concepto 2 veces en la ley de la industria eléctrica, artículos 4 y 6, como lo que se debe fomentar con las actividades de la industria eléctrica, que esta es parte de los intereses nacionales y que debe estar concatenada con cuestiones de medio ambiente. ¿Cómo entiendo yo la seguridad energética? Como tener energía suficiente, ambientalmente sustentable, al mejor precio posible. La que sigue, por favor. Haciendo un poco de memoria, porque a ciertas personas les gusta mucho hablar de la historia, tanto el presidente Calles como el presidente Cárdenas, en las legislaciones energéticas que impulsaron hace 95 años en un caso y hace 80 años en el otro, pues lo que hicieron fue permitir la participación privada, permitirla a través de concesiones y mantener la rectoría del Estado en el Departamento de Medidas y Control Eléctrico de la Secretaría de la Economía Nacional, que incluso tenía una comisión de tarifas. Esta comisión de tarifas se integraba por ingenieros, contadores y abogados. Esta idea de que todo lo tenga que hacer un participante y además fije tarifas, ni siquiera en 1926 lo estábamos viendo. Y ahora, en una iniciativa del 2021, pretenden instaurar un modelo. Así, la que sigue, por favor. En 1960 no hubo lo que han querido decir que hubo. Primero, en abril se pagaron los activos de la impulsora de empresas eléctricas y en septiembre se compraron las acciones de la compañía de Luz y Fuerza. Y fue hasta el 23 de diciembre que se reformó la Constitución, no al revés. Esta idea de no, ninguna indemnización, y así lo hicieron López Mateos y Cárdenas, es mentira. Esta reforma más bien se parece al modelo de Luis Echeverría, no al de Lázaro Cárdenas y no al de López Mateos. En 1992 surgen estos modelos que tanto les molestan del autoabastecimiento y la producción independiente de energía. No son de la reforma del 2013, son de la reforma del 92. La que sigue. Por aquí por lo de no indemnizaciones, la que sigue, por favor. Ahora, nuestro marco jurídico, artículo 27, párrafo 6, dice: corresponde exclusivamente a la nación planeación y control del sistema eléctrico. En ningún lado dice sector privado. La planeación se hace a través del PRODECEN, la lleva a cabo la Secretaría de Energía, la lleva a cabo el SENACE, la lleva a cabo la Comisión Reguladora de Energía, todos órganos del Estado, en el que la Comisión Federal de Electricidad tiene un papel importante, empezando por el hecho de que el programa de distribución lo hace originalmente CFE Distribución, encabezada por el ingeniero Nevares, aquí presente. Hoy la ley de la industria eléctrica permite la participación de particulares en generación y suministro, lo cual estaría en entredicho y en suministro estaría completamente prohibido de aprobarse esta nociva iniciativa de reforma energética. La que sigue, por favor. ¿Cómo va el sistema eléctrico nacional hasta el día de hoy? En los últimos 5 años se han instalado 12,000 megawatts adicionales de capacidad limpia. Estas son cifras oficiales, publicado en el PRODECEN del año pasado, lo cual ha sido en parte gracias a los 7,000 megawatts que se han instalado de capacidad nueva de las subastas de energías limpias, que por cierto cancelaron el 3 de diciembre del 2018, el primer día hábil de esta administración. La que sigue, por favor. ¿Cómo estamos en generación efectiva? Que es la gráfica que ven ustedes en la derecha. Generación efectiva en 2020 limpia fue 27.9%. La que sigue, por favor. En 2021, 29%. Nuestro compromiso internacional y previsto en la Ley General de Cambio Climático es que para el 2024 tenemos que generar 35% de electricidad con energías limpias, lo cual difícilmente se va a alcanzar. Sí, la que sigue, por favor.
se usa este orden de despacho que nos expuso el gobierno federal el 11 de octubre del 2021, diciéndonos hasta adelante las hidroeléctricas, después nuclear, geotermia y luego todas las térmicas convencionales de CFE. Antes que despachar sol y viento, pretenderían despachar combustóleo y diésel, lo cual tenemos experiencia en el país. La que sigue, por favor, en zonas como Tula, como Salamanca, como Manzanillo, que pues dejan una nube negra de contaminación. Y las hidroeléctricas, está muy bien ponerlas hasta adelante, pero en año de sequía de poco sirve. No da suficiente agua a la naturaleza para aprovecharlas en todo su potencial, y esto implicaría este orden de despacho que proponen ahora, millones de toneladas de dióxido de carbono adicionales a la atmósfera. Esto es un tema no de retórica ni de dogmas, es un tema incluso de salud pública. La que sigue, por favor. Fotos de 2020 en Manzanillo, en La Paz. Eso es lo que propone la iniciativa. La que sigue, por favor. Los costos en Prodecen están calculados, inversiones necesarias a 15 años de 2 billones de pesos, o sea, más o menos 100,000 millones de dólares, que nos condenaríamos a pagarlo de los dineros públicos si es que se hace esta iniciativa. La que sigue, por favor. Proyectos frenados en transmisión y distribución, ese es el modelo energético que han seguido hasta ahora. La que sigue, por favor. Un pasivo laboral aumentado de un plumazo en el 2020, dicen queremos fortalecer a CFE, pero de un día para otro casi 130,000 millones más de pasivo laboral por una renegociación de contrato colectivo nociva para las finanzas de CFE. La que sigue, por favor. Y por último, yo concluyo con una pregunta. La disyuntiva es: ¿qué queremos como país? ¿Queremos un sistema eléctrico nacional que permita una participación, como lo dice la Constitución, de los sectores público y privado, con reglas claras, con un Estado rector? ¿O queremos un monopsonio en el que una sola empresa compre, una sola empresa venda y una sola empresa fije tarifas y se condene a tener que hacer todas las inversiones? Las plantas de generación tienen una vida útil, no son perpetuas, y las líneas de transmisión y distribución necesitan ampliarse y modernizarse. ¿Alcanza el presupuesto público para hacerlo todos solos? Agradezco mucho y ahí dejo mi participación. Muchas gracias, Fernando, por este primer acercamiento al tema. Vamos ahora a darle el uso de la palabra. Diputado, ¿en qué sentido, diputado? Que si se vale aplaudir a los ponentes, porque no se había hecho. Y a este que ha hecho calificativos, ustedes le aplauden calurosamente. Bueno, si se vale lo que estoy preguntando. Bien. Adelante, diputado. Quienes hemos asistido a los demás foros, además ha ocurrido que indistintamente hemos aplaudido a los expositores indistintamente por responder a su disposición y voluntad de participar en este foro. Es reconocer que hay voluntad, como mexicanas y como mexicanos, de formar parte de un esfuerzo nacional. Lo hemos aplaudido a quienes hemos asistido de manera regular a estos foros. Secretario. Muy bien. Diputada Leida Alaves, adelante. Gracias. Más allá de los aplausos, yo creo que habría que llamar a los ponentes a que se centren en el tema. El día de hoy se convocó para hablar de seguridad nacional en la industria eléctrica y que como facultad del Estado quede como seguridad nacional el que se rija a través de la estipulación en la Constitución que el sistema eléctrico es un tema de seguridad nacional. Y nada de lo que dijo el anterior expositor tiene que ver con el tema. Por eso mejor ceñirnos al tema, por favor. A ver, expresiones de aplausos hemos tenido todas y todos. Para empezar, como estuvieron aquí los señores gobernadores, yo recuerdo haberle aplaudido a todos. El formato aquí es muy claro, hay intervenciones de 7 minutos. En caso de que alguien sienta que las preguntas, que las exposiciones no están adecuadas al tema, tendremos un momento, amigas y amigos, y les pido para continuar, tendremos un momento para hacer las preguntas y las repreguntas que queramos. Yo les pediría que continuáramos para que esto no mermara las últimas exposiciones.
Esto está ordenado y se los pido como un favor, con 3 oradores en un sentido y 3 en otro. Todos, a mi juicio, se merecen el aplauso, por alguna razón no lo hemos hecho antes. Porque están acá de buena fe, eso es mi opinión. Entonces, si ustedes me permiten, pues continuamos y les agradezco también sus intervenciones. Gracias. Muy bien, con la venia de la presidencia vamos a continuar con el programa de este foro. A continuación le damos el uso de la voz a Guillermo Nevares Elizondo, de quien me permito leer brevemente su currícula. Él es director general de CFE Distribución, ingeniero industrial eléctrico por el Instituto Tecnológico de Durango. Tiene maestrías en administración por la Universidad de Chihuahua y en liderazgo desarrollador por el Instituto de Ciencias y Educación Superior de Hermosillo, Sonora. Actualmente cursa el doctorado en sistemas globales en la San Diego Global Knowledge University y posee una sólida trayectoria de más de 37 años en el sector eléctrico mexicano. Adelante, Guillermo, por 7 minutos. Muchas gracias. Con su permiso, diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política. Saludo con afecto a todos los señores diputados, diputadas y a los invitados a este foro abierto. Para hablar del sistema eléctrico nacional es muy interesante porque debemos reconocer de entrada que es uno de los más grandes del mundo y que sí está interconectado y que es robusto, totalmente robusto. Es un sistema integrado que da servicio a todo el país y alcanza el 99.2% de cobertura del servicio a toda la República Mexicana. Actualmente tiene una capacidad instalada de generación de 80,000 megawatts, que supera en 30,000 la demanda máxima instantánea registrada en México. Adelante, por favor. CFE ha desarrollado esta infraestructura por más de 80 años, con trabajo, con esfuerzo, con inversión, y actualmente participa con 158 centrales de generación, con 43,457 megawatts, 110,000 kilómetros de líneas de transmisión, 883,000 kilómetros de redes generales de distribución, casi 4,000 subestaciones y atendemos 47 millones de usuarios. Adelante. Ahí un esquema no se ve, les vamos a obsequiar la presentación, donde esa fortaleza se da precisamente en la interconexión entre centrales generadoras, líneas y redes de transmisión y distribución, para que de manera constante y sin intermitencia vayamos dando servicio a todo el país 24 horas siempre. En la siguiente lámina vemos cómo es la participación y observen con cuidado cómo en el año 2000 teníamos en CFE el 100% de la generación. En ese año 2000 teníamos 20 millones de clientes, al día de hoy 47 millones de clientes, y cómo fue decreciendo la participación de la generación hasta llegar al 39% hoy, precisamente con la incorporación de productores independientes y después esos mismos productores independientes que nacieron por un contrato con la CFE para entregarle energía exclusivamente a la CFE y luego maravillosamente en la reforma anterior o en la actual resulta que ya podían entrar al mercado y que ya podía tener autoabasto y que ya les sobraba electricidad, cuando sus proyectos de origen los banquearon con el contrato con la CFE para entregarle el 100% de la energía. Esa es una de las cosas que hay que analizar y que hay que decir de verdad, porque es muy, muy importante. En la siguiente lámina vemos cómo la capacidad de generación de CFE, 47,500, el naranjita ahí, que son los productores independientes que le entregan toda la electricidad que generan o le deben de entregar a la CFE, y después, insisto, inventaron el autoabasto y el mercado y que les sobra. Y no sé de dónde les sobra si las plantas se diseñaron para venderle toda la energía que generan a la CFE. Son cosas de las que de repente salen ahí en las inconsistencias de los argumentos para defender una reforma que más adelante abundaremos. Ahí están las capacidades de los equipos. Las subastas es solamente el 1.2% del todo. Con CFE y con los productores independientes, en los contratos legados recibimos casi el 86% de la demanda nacional. El resto lo trae ahí el cuadro gris en el autoabastecimiento y lo vamos a comentar más tarde. Por supuesto que coincidimos, adelante por favor, en que la planeación es una necesidad obligatoria y debe ser precisa para satisfacer la demanda al menor costo. No reñimos con eso, debe ser la solución técnica y económica más factible en procesos de ejercicios de planeación. Sin embargo, la CRE inexplicablemente otorgó permisos para generación por más de 100,000 megawatts, cuando la demanda es de 50,000, no le entendemos, y ahí están los permisos, algunos ya en proceso de interconexión, otros conectados, otros en stand-by.
¿Por qué afecta una mala planeación? Porque si no se considera la planeación a la demanda futura, pues afecta la confiabilidad del sistema, que requiere entre un 15 y un 20% de capacidad de reserva y que hoy se ha ido afectando. La mayoría de las adiciones de generación intermitente variable, que esa es una de las grandes mentiras de los participantes en el mercado, de que la generación intermitente variable es la más económica, no es cierto. Generan con el viento, generan con el sol y ofrecen en el despacho ese que comentaba el ex subsecretario a un costo cero, pero cobran a costo marginal, cobran al costo de la generación de la máquina más cara en el momento de la necesidad de esa generación, porque no hay sol de noche, si se nos olvida, y no hay viento, o si hay mucho viento tampoco generan. Entonces ahí es muy importante establecer este esquema, porque las tarifas no las determina CFE, toda la historia la ha determinado la Secretaría de Hacienda, hoy las determina la CRE, y la Secretaría de Hacienda determina la tarifa social, que son los 42 millones de usuarios domésticos y más o menos 1,5 millones, 1,800,000 de agricultores. Ante este contexto, es importante pues que no corresponde esta falta de planeación con la demanda regional, y fueron y se pusieron donde quisieron, desatendiendo si había líneas o no, porque después de la primera temporada abierta en el 14, eliminaron la obligación de que el generador cooperara o aportara o construyera las líneas de transmisión para evacuar la generación que producía, y se atuvo a lo que también dice el subsecretario, que pues nunca va a alcanzar el presupuesto del gobierno para hacer líneas de transmisión. Claro que no, vamos a hacer líneas de transmisión para que los generadores privados se beneficien con el costo de la tarifa marginal de la generación, pues no. Ahí los eventos, adelante. De diciembre del 28, que se presentó el fenómeno de la balcanización, y en febrero que no hubo gas, adelante, no me voy a entretener ahí, vemos que se determinó precisamente que ante esa apertura de las líneas, adelante, donde ponen la planta donde quieren, independientemente si hay líneas o no, o si hay, van a que se las conectemos, o a que se las conecte el SENACE o la CRE, en cualquier punto de la red nacional de transmisión, que estaba diseñada o está para conectar puntos de larga distancia, y eso se les olvida. En la siguiente lámina, en el disturbio de febrero, vemos cómo los privados, ahí fíjense en el circulito blanco, curiosa y casualmente se desconectan cuando se va el gas, o cuando sube de costo, porque al inicio de la falla por gas, el costo estaba en $3 por millón de BTUs, y se dispara hasta más de 400, y ahí se cierra la válvula del gas de los generadores privados. Qué padre, ¿no? Y obligan a que la CFE atienda el servicio, como no lo hizo ni Texas, por ejemplo. Nosotros lo restablecimos ahí en la siguiente lámina. Vamos a ver en la gráfica cómo fuimos restableciendo desde el día que se presenta la falla, el 15 de febrero, y cómo lo rojo que se observa en ese gráfico era únicamente lo que no tenía servicio, y lo que no tenía servicio era lo que no tenía respaldo. Juárez, en Chihuahua, un poquito en Coahuila, un tantito en Nuevo León, y el resto del país no teníamos problemas. Estuvimos rotando carga de diferentes partes para, por ese sistema robusto e integrado, alimentar el servicio a los 47 millones de clientes. Los de autoabasto nos estaban pidiendo que les diéramos energía, cuando se supone que son autoabasto, que no. En la siguiente lámina vemos ahí pues entonces que no podemos, adelante, tener la flexibilidad operativa, porque los intermitentes no aportan grado de reserva, no tienen base de generación, y si no hay sol o no hay viento, pues simple y sencillamente se van. Adelante, adelante. Ahí vemos la capacidad de respuesta de CFE ante los disturbios, pero podemos ver también cómo la seguridad energética es muy importante para que la autosuficiencia, el abastecimiento continuo a la población garantice el derecho humano a una vida digna, pero sin trucos ni intereses que engañen en el tema de las tarifas reguladas, con el costo marginal, con la tarifa social. CFE debe de tener la participación y renuncia el 54%, porque hoy ya hay productor independiente que le entrega aproximadamente un 30% de la generación. Muchas gracias, a sus órdenes. Gracias, don Guillermo, por esta primera introducción. Recordarle a la audiencia que son 19 foros de Parlamento Abierto que están programados. Este es el 7º, vamos a un 37% de la carga de nuestra batería, así que vamos bien, y agradecerles que sigan por el canal del Congreso estos foros. Vamos ahora a darle la palabra a Carla Sedano,
agradecerle su presencia. Voy a leer brevemente su currículum. Ella es académica multidisciplinaria, doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, líder en los campos de Energía y Ciencias Sociales e Innovación y Sustentabilidad con perspectiva de género. Es también consultora del Grupo Nacional de Universidad para Fuentes Renovables de Energía en Cuba, asesora para el desarrollo de la hoja de ruta Nexo Mujer y Energía de Panamá, de la Secretaría Nacional de Energía en dicho país. También es responsable de la Red Temática de Energía Solar en México y de proyectos internacionales sobre pobreza, vulnerabilidad, resiliencia, solidaridad energética en México, Cuba y Colombia. Presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar y reconocida por la revista Petróleo y Energía como una de las 100 personas líderes del sector energético en México. Adelante, Carla, bienvenida. Muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecer con mucha humildad la posibilidad de dirigirme ante las personas que tienen en sus manos el presente y el futuro de las personas humanas y no humanas de este país y por consecuencia de este planeta. Vengo de la Asociación Nacional de Energía Solar, que es integrante de una gran red de asociaciones, donde tenemos cooperación de academia, de industria y de sociedad civil. Eso me parece que es muy importante, que es mexicana, y vengo como una de muchas voces expertas de mujeres. Creo que faltan muchas mujeres sentadas aquí, ojalá más trajes se conviertan en vestido pronto, y eso es algo que me parece que es fundamental en estos espacios, la diversidad. Y vengo a hablar de seguridad energética, esa es mi expertez. Entonces, la siguiente, por favor. Efectivamente, como decía mi colega Luis, no hay una definición, como no hay una definición de muchas cosas, porque es difícil tener la complejidad en concepto en un solo palabra. Pero la seguridad energética, por lo menos, y esto es una referencia de una de las personas más prolíficas a nivel internacional en temas de energía y sociedad, tiene que tener estas cosas. Y lo puse en gris: disponibilidad ininterrumpida ya es lo de menos que seguridad energética. Seguridad energética tiene que ver con la resiliencia de un sistema, con que seamos capaces de levantarnos de desastres, que como bien dicen, y aquí hay un error conceptual, la intermitencia no es de las fuentes variables. La intermitencia es la del gas, la de las nucleares, la de esas grandes plantas que se les congelan cosas. El sol no se congela, ni el viento, y eso es bien importante, es variable. La gobernanza, los temas de gobernanza, y ahí en bold puse negritas, transparencia y solvencia de las instituciones y las políticas energéticas nacionales. Y no lo digo yo, lo dice el Concierto Internacional de Personas Expertas en el tema. Y más allá de la vulnerabilidad, porque nos encanta hablar de vulnerabilidad cuando hablamos de seguridad energética, lo más importante, la equidad. La seguridad energética tiene que ver con qué tan justos, incluyentes y equitativos son esos patrones de acceso a la energía. Y como vemos en la siguiente lámina, esto se traduce enseguida en pobreza energética en México. México es un país con altos niveles de pobreza energética, y en la siguiente les compartimos resultados de un estudio. Hay muchos estudios, este es del 2021, se acaba de publicar, y habla de la cuánta pobreza energética hay en nuestro país, tomando en cuenta el confort térmico. Aquí tenemos el privilegio de tener aire acondicionado, en muchos, y además innecesario. Hace un calor allá afuera impresionante, pero aquí está bastante fresco y traemos traje. Pero bueno, todos estamos cenándonos un poquito. El tema es que la pobreza energética le impacta a más del 28% de los hogares en México. Y esa pobreza tiene que ver con intermitencia. Y la intermitencia no es porque hay paneles solares, porque esa no es intermitente. No es porque haya plantas eólicas. Es por una red de distribución que tiene defectos. Es por una falta de generación estable y porque tenemos una obsolescencia en la red eléctrica, como decía mi compañero Luis. En la siguiente, lo que vamos a poder ver también es cómo arreglamos esto, viendo al futuro. Trabajemos pensando en el futuro, no en los pleitos de hoy. Construyamos un México para nuestras generaciones futuras, pero desde ahorita. Y en un estudio también que tenemos, en la siguiente lo van a ver, hemos puesto los escenarios de acuerdo a lo que dice la letra de los PRODECEN, tanto del modelo del mercado, el que tenía el sexenio anterior, el modelo soberano, que lo pueden ver ahí, y dejamos un modelo libre que realmente pudiera tomar tanta renovable como pudiera ser. Y el único modelo que alcanza a cumplir unas emisiones de CO2 decentes o CO2 equivalentes, y digo decentes porque no deberíamos de estar emitiendo nada, el planeta ya no aguanta más, es un modelo con una alta participación de energías renovables o 100% limpias. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque el gas no es renovable y el gas es limpio, entre comillas, porque ensucia, la combustión ensucia y hay que ver cómo la limpiamos. Pero al final es el único escenario posible, y en la siguiente diapositiva van a poder ver muy rápidamente esa matriz. Es nada más un ejemplo, el artículo está a disposición de ustedes. En la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, no importa, yo aquí tengo las mías. Van a poder ver la matriz. Si me das la siguiente, por favor. Ya está. Ahí se ve que la nuclear, y ahí es donde quiero centrar, está desapareciendo. El error más grande que podemos cometer es insertar más energía nuclear por seguridad nacional y seguridad energética. Porque el combustible es el que realmente, ese sí nos lo controlan y ese sí tiene impactos terribles. ¿Por qué? Porque hacemos de manera egoísta el entierro de esa disposición y quedamos en manos de los capitales que controlan el combustible, porque ese sí no es nuestro. Y aunque se congele o no, ese sí nos pone en peligro de seguridad nacional. Entonces, poner más plantas nucleares sería un grandísimo error. Siempre es una mala decisión. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo podemos alcanzar la seguridad energética tan anhelada? Tenemos que colaborar todos, gobierno, academia, industria y sociedad. Aquí no hay de que es de una sola, es responsabilidad del Estado, pero tenemos todas y todos responsabilidad en eso. Y en la siguiente podemos mostrarles qué talento y capacidades tenemos en México. Y muy rápidamente en México tenemos ya, y la siguiente van a ver, qué capacidades hay. En nivel medio superior, en todo el país tenemos juventudes formándose para poder hacer frente con energías renovables. En nivel, la siguiente, veremos que en superior y certificación por competencias también tenemos una cantidad impresionante de planteles formando juventudes, incluyentes, propositivas, progresistas en energías renovables. La siguiente, por favor, empresas mexicanas, empresas 100% mexicanas, pymes, que tienen en sus filas mujeres, hombres, personas trabajando por México. Tomémonos todas esas afiliadas a organizaciones, y hay más, pero que trabajan con calidad y queremos hacer mejor las cosas. La siguiente, por favor. Sociedad civil. Son las asociaciones que tienen que ver con energía solar, energía renovable, energía eólica, energía sustentable. La siguiente, por favor. Y nuestra propuesta ahí está, no se las voy a leer, solamente quiero que quede muy claro que tenemos una misión muy clara en nuestra asociación y tiene que ver con el bienestar mediante los temas energéticos. Queremos hacer innovación, queremos construir para poder generar mejores sinergias, colaborar, pero lo más importante, ser incluyentes y buscar en todas las voces una participación equitativa. Y la última de mis diapositivas habla de las dimensiones de la seguridad energética, retomando lo que platiqué hace rato. Y en la última, por favor, ahí vamos a ver cuál es nuestra propuesta definitiva. Y ahí es donde la ven. Necesitamos democratizar la energía. Tenemos que formar más talento en investigación y desarrollo e innovación en México. Tenemos que hacer financiamiento sustentable, no solo económico, sustentable. Contemos al medio ambiente en estas cuentas. Tenemos también organismos reguladores. Requerimos organismos reguladores autónomos e independientes. No puede ser juez y parte la CFE. Necesitamos que haya esa independencia, esa gobernanza sana. Y por último, un sistema energético sustentable, seguro y soberano. Y ahora sí, la última, y muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por esta introducción. Vamos ahora a darle el uso de la voz al último de las personas ponentes en esta ronda inicial, Carlos Morales Mar, que es director corporativo de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, cuenta con diplomado en cogeneración por la UNAM, también otro diplomado en administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es ingeniero mecánico electricista, egresado del Instituto Politécnico Nacional, experto en energías renovables, principalmente eólica y solar. Ha realizado seminarios y cursos sobre temas de energía, economía y finanzas, así como administración en diferentes países. Y como ponente ha participado en varios eventos, siendo una de las más destacadas la Conferencia Mundial de Energía en Cannes, Francia. Así que, sin más preámbulos, le damos el uso de la voz a Carlos Morales. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la palabra. Diputados, diputadas y toda la gente que nos acompaña en esta transmisión del foro. Muy buenas tardes a todas y todos. La CFE siempre se ha preocupado por la suficiencia para entregar la energía, la seguridad del suministro hacia los mexicanos. Y también se preocupa por la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Tenemos un índice que podemos ver en la gráfica, que es el índice de independencia energética. Hasta el 2013 éramos autosuficientes en todo lo que es energía, con la generación a base de todo lo que son los recursos naturales del país. Y el 1 señala que un país es
energéticamente independiente cuando tiene la razón de contar con todos sus suministros a nivel país. Fuimos bajando a partir de esta reforma energética en el 2013 y actualmente estamos en el 0.72, básicamente porque se ha aumentado mucho el uso del gas natural importado. Hasta antes de la reforma nosotros teníamos el 52% de gas natural nacional y la generación se vino ampliando después con una red de gasoductos y empezamos a importar energía. Entonces, ese 52% se redujo al 30% después de la reforma energética del 2013 y llegó a la consideración de lo que están viendo de reducir a un 30% lo que es en demanda nacional y el otro 70% del gas natural que usamos para generar energía eléctrica se fue. Lo importamos. La siguiente, esa es una fotografía de lo que es la generación por tecnologías de generación en el 2021. Destaca que a nivel de toda la generación del país, un 27,58 pues es con energías limpias, y de esas energías limpias el 55% lo utilizamos nosotros en generación. En Comisión Federal de Electricidad generamos el 55%. Hay tres pilares fundamentales que estamos buscando con esta reforma eléctrica, que es la garantía del suministro, precios justos y un modelo sostenible. Todas las diferentes tecnologías que existen en la generación actual, algunas emiten contaminantes, otros son muy caros, otros son intermitentes y no cooperan para la estabilidad del sistema, otros son simplemente demasiado indisponibles para su generación, para soportar todo este crecimiento de la energía eléctrica en el país. Y entonces no existe una generación ideal, no existe una generación energéticamente ideal, porque para el futuro nosotros debemos estar viendo cuáles son las disponibilidades de los recursos y no depender tanto de lo externo. Entonces vamos a mostrarles a ustedes cuáles son las problemáticas que tenemos actualmente en el sistema eléctrico nacional. Ahí tenemos nosotros lo que son los nodos más importantes, donde hay una alta penetración, hay un alto de la energía eléctrica intermitente, y hay áreas que ya tienen esos nodos eléctricos, de los cuales hay 54 en el país, y solamente en estos 11 se produce el 82% de la energía intermitente. Vean ustedes Aguascalientes con un 100% de energía intermitente, al igual que Moctezuma allá en el norte con 100%, y más abajo tenemos lo que son las eólicas del sureste, también con un 98%. Adelante. Bueno, aquí se puede observar que esa falta de generación firme tienen que importarla a través de los enlaces, y se hacen enlaces críticos de tal manera que para llevar generación firme del noroeste al norte, allí donde no hay más que generación intermitente, pues se han tenido 183 casos operativos de alerta. Y así van estresando el sistema, porque se tiene que bajar a través de esos enlaces para poder darle la suficiencia de generación y el respaldo para esto. Entonces, aquí lo tenemos de esa manera. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. También han cooperado lo que son las subastas a largo plazo. Estas subastas también se fueron incorporando al sistema, donde tenía un sentido económico.
más no un sentido de confiabilidad y un sentido de suministro confiable hacia los usuarios. Adelante. Aquí podemos ver rápidamente que la reforma energética del 2013 es insostenible y además es desordenada. Vulnera al sistema eléctrico nacional, alta concentración nodal de centrales eléctricas renovables, incremento de estados operativos de alerta, saturación regional de líneas de alta tensión, sobreoferta de capacidad por permisos otorgados sin planeación, imposición legal y regulatoria, proteger la simulación de sociedades de autoabastecimiento, permite a los PIEs tener excedentes para autoabasto y mercado, privilegia el mercado y la rentabilidad sobre la confiabilidad del CEN, diseño marginal de despacho para maximizar utilidades en los generadores privados, en fin, aquí parece que el único sistema de competencia es que a ver quién gana más dinero. Entonces, por eso se requiere la aprobación de la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia eléctrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta participación inicial. Y vamos a dar paso a la ronda de diálogo, que es también la propuesta del Pleno de la Cámara de Diputados para fomentar el espacio de preguntas y respuestas por parte de los ponentes. Vamos a darle en primer ocasión el uso de la voz al diputado Espinosa Cházaro, que es coordinador de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de PRD. Adelante, coordinador. Gracias a todas y a todos los ponentes por sus reflexiones. Mi pregunta sería para Rocío Vargas en esta primera intervención. Habló usted del riesgo de la infraestructura. A mí me gustaría que puntualizara, si me hace favor, a qué se refiere exactamente, ya que la transmisión y distribución son servicios públicos manejados exclusivamente por el Estado a través de la CFE, transmisión y distribución. Me hace un poco no entiendo dónde estaría el problema. Y la segunda pregunta, habló usted también del código de la red. ¿Nos puede decir si estos problemas de confiabilidad fueron resueltos ya por el nuevo código de red que se publicó ya con este gobierno el pasado 31 de diciembre por esta administración? Saber si con esto ha habido avances en el tema de la confiabilidad, porque a mí de pronto me parece pues que el tema de seguridad energética, seguridad nacional, puede ser utilizado como un argumento para justificar el tema de la reforma, y no necesariamente porque estemos ciertamente en un riesgo de seguridad energética o de seguridad nacional. De antemano, muchas gracias por sus comentarios. Gracias, diputado Espinosa Cházaro. En consecuencia, le damos el uso de la voz a Rocío Vargas para que dé respuesta a las preguntas. Adelante, Rocío. Sí, la seguridad energética tiene tres elementos importantes: la disponibilidad del recurso, la affordability con los precios, es decir, la posibilidad de afrontar, sí, que aquí se distorsionó un poquito el concepto de los precios, pero es la posibilidad que tiene cualquier consumidor, cualquier usuario de comprar el bien energético, y la confiabilidad, ¿sí? Esto quiere decir tener la posibilidad de ese suministro. Ahora, en esto yo básicamente me refería justamente al problema de la confiabilidad en el sentido del riesgo que existen efectivamente para las redes eléctricas, que no tiene necesariamente que ver con el desempeño de la CFE, sino realmente con todos los permisos desordenados que ha dado la Comisión Reguladora de Energía a los generadores, que se han localizado, que se han aglutinado en ciertas regiones. Y una de las condiciones fundamentales de un sistema eléctrico es que la oferta tiene que ser igual a la demanda. Entonces, estas condiciones de realidad son justamente las que ponen en riesgo un sistema eléctrico. Antier, para poner un ejemplo cómo esto puede ser un riesgo de seguridad energética, hubo un colapso de 3 países
en donde hubo un apagón masivo justamente por una sobrecarga de redes. Esto sucedió en Kazajstán, junto con 2 de los estanes vecinos de este país. Entonces, esto ha sucedido en la frontera México-Estados Unidos, este tipo de colapsos de redes, justamente por la saturación de redes, por el sobreuso. Aquí hay márgenes de seguridad que evidentemente se tratan de cumplir, pero por este desorden del mercado es justamente lo que se pone en riesgo, ¿verdad?, en esta infraestructura. Y al ser un sistema interconectado nacional, pues estos problemas locales pueden hacerse regionales e incluso, como yo digo, en ciertos sistemas eléctricos nacionales, ¿no? Entonces, a eso me refería. La cuestión del código de red tiene que ver en este evento al que yo me referí justamente el 28 de diciembre del 2020, justamente en el estudio que sacaron los expertos, refieren justamente a las energías intermitentes como la causa justamente de este disturbio que se profundizó ante la ionización que hubo por un problema de quema de basuras. Es decir, no fue un solo evento, fueron varios eventos y un contexto de sobrecarga de redes. Entonces, ciertamente las mejoras en el código de red pueden ser algo, pero aquí